Hola chicos, en esta sesión les vamos a hablar sobre la reivindicación y algunas acciones posesorias. Reivindicación. Artículo 933. Definición. Es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Artículo 934. Se puede reivindicar las cosas corporales, raíces y muebles, exceptuándose las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial. Artículo 935. Derechos reales. Pueden reivindicarse derechos reales como el dominio, excepto el derecho de herencia. ¿Quién puede reivindicar? Artículo 937. Puede reivindicar la acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. ¿Contra quién se puede reivindicar? Artículo 939. Contra el poseedor. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Artículo 942. Contra de quien enajenó la cosa. La acción de dominio tendrá también lugar contra el que enajenó la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución. Artículo 943. Contra un heredero. La acción de dominio no se dirige contra un heredero, sino por la parte que posee en la cosa. Artículo 947. Extensión del embargo a terceros. La acción reivindicatoria se extiende al embargo en manos de tercero, de lo que por éste se deba como precio o permuta al poseedor que enajenó la cosa. Prestaciones mutuas. Artículo 948. Restitución por poseedor vencido. Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo que el juez señalare. Artículo 949. Cosas que se pueden restituir. En la restitución de una heredad se comprenden las cosas que forman parte de ella o que se reputan como inmuebles por su conexión con ella según lo dicho en el título de las varias clases de bienes. Artículo 950. Responsabilidad. El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa haya sufrido la cosa. Artículo 958. Derecho de retención. Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le asegure su satisfacción. Artículo 957. Tiempo. La buena o mala fe del poseedor se refiere relativamente a los frutos al tiempo de la percepción y relativamente a las expensas y mejoras al tiempo en que fueron hechas. Artículo 959. Restitución indebida. Las reglas de este título se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. De las acciones posesorias, artículo 960. De las acciones posesorias, artículo 960. Objeto. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos. Artículo 961. Improcedencia de la acción posesoria. Sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres no aparente o discontinuas, no puede haber acción posesoria. Artículo 963. Derecho de heredero. El heredero tiene las mismas acciones posesorias que tendría su antecesor si viviese. Artículo 964. Prescripción. Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión prescriben al cabo de un año completo, contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella. Artículo 965. Derechos del poseedor. El poseedor tiene derechos para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella. Artículo 967. Presidencia del dominio. En los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. Artículo 969. Prueba de la posesión del suelo. Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos que solo el dominio de derecho, como la corta de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, entre otros. Artículo 971.
¿Contra quién se dirige la acción de restitución? La acción de restitución puede dirigirse no solo contra el usurpador, sino contra la persona cuya posesión se derive del usurpador por cualquier título. Artículo 973. Represión de los actos de violencia. Los actos de violencia cometidos con armas o sin ellas serán además reprimidos con las penas que correspondan según el Código Penal. En esta sección hablaremos de algunas acciones posesorias especiales. Para esto revisaremos los siguientes artículos del Código Civil. Artículo 974. Acción de obra nueva. El poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir en el suelo que está en posesión, pero no tendrá derecho de denunciar con este fin las obras necesarias para precaver la ruina de edificio, acueducto, canal, puente, acequia, etc., siempre que se reduzcan a lo estrictamente necesario para ellos y que terminadas se restituyan las cosas al estado anterior a costa del dueño de las obras. Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a mantener la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías, etc. Artículo 975. Obras nuevas denunciables. Son obras nuevas denunciables las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en él. Son igualmente denunciables las construcciones que se trata de sustentar en el edificio ajeno que no esté sujeto a tal servidumbre. Se declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviese el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se apoye sobre el predio ajeno, ni dé vista ni vierta aguas de lluvia sobre él. Querella de obra ruidosa. Artículo 976. El tema que la ruina de un edificio vecino le cause perjuicio, tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño de tal edificio a derivarlo. Si tuviese tal deteriorado que no admita reparación o para que sí la admita, se ordene hacerla inmediatamente y si el querellado no procediera a cumplir el fallo judicial, se derribará el edificio o hará la reparación a su costa. Si el daño que se teme no fuere grave, bastará con que el querellado rinda caución de resarcir todo perjuicio que por mal estado del edificio sobrevenga. Artículo 977. Reparación del edificio ruinoso. En el caso de hacerse por otro que el querellado la reparación de que habla del artículo presente, el que se encargue de hacerla conservará la forma y dimensiones del antiguo edificio en todas sus partes, salvo si fuere necesario alterarlas para precaver el peligro. Artículo 978. Caída del edificio ruinoso. Si practicada la citación de la querella, cayere el edificio por efecto de su mala condición, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos, pero si cayere por caso fortuito, como avenida, rayo, terremoto, no habrá lugar a indemnización, a menos de probarse que el caso fortuito sin el mal estado del edificio no lo hubiere derivado. Artículo 979. Extensión de la querella de obra ruinosa. Las disposiciones precedentes se extenderán al peligro de que se tema de cualesquiera construcciones o de árboles mal arraigados o expuestos a ser derivados por casos de ordinaria ocurrencia. Artículo 980. Obras que tuercen la dirección de aguas corrientes. Si se hicieran estancadas, paredes u otras labores que tuerzan la dirección de las aguas corrientes, de manera que se derramen sobre suelo ajeno o estancándose la humedezcan o priven de su beneficio a los predios que tienen derecho a aprovecharse de ellas, mantendrá la competente autoridad o el juez, a petición de los interesados, que tales obras se deshagan o modifiquen y se resarzan los perjuicios causados. Artículo 981. Aplicación general a obras que impiden la servidumbre. Lo dispuesto en el artículo precedente se aplica no solo en las obras nuevas, sino a las hechas, mientras no haya transcurrido tiempo bastante para construir un derecho de servidumbre. Artículo 982. Obra destinada a impedir la entrada de aguas. El que hace obra para impedir la entrada de aguas que no esté obligado a recibir no es responsable de los daños que, atajadas de esta manera y sin intención de ocasionarlos, puedan causar en las tierras o edificios ajenos. Artículo 983. Estancamiento o desvío de aguas por material acumuladas. Si corriendo el agua se estancare o torciere su curso, embarazada por cieno, piedras, palos u otras materias, los beneficiarios del uso del agua tendrán derecho para obligar al dueño de la heredad en que esto suceda, a que les permita remover el embarazo si que no prefiere hacerlo por sí mismo. Artículo 984. Derrames de aguas. Siempre que las aguas que se sirven un predio, por negligencia del dueño en darle salida sin daño de sus vecinos, se derramen sobre otro predio, el dueño de este tendrá derecho para que se resarza el perjuicio sufrido y para que en los casos de reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio le haya causado. Artículo 985. Humedad y plantaciones que causan daño. El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes hayan depósitos o corrientes de agua o materiales húmedos que puedan dañarla. Tiene asimismo derecho a impedir que se planten árboles a menos distancia que la de 15 metros, ni hortalizas o flores a menos de la distancia de 5 decímetros. Si los árboles fueren de los que se extienden a gran distancia sus raíces, podrá el juez ordenar que se planten a lo que convenga, para que no dañen a los edificios vecinos. El máximo de distancia señalada será por que el juez señale será de 5 metros.
Artículo 986. Árboles que penetran el suelo ajeno. Si un árbol extiende sus ramas sobre el suelo ajeno o penetra en él con sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas y cortar él mismo las raíces. Artículo 987. Frutos que se dan las ramas tendidas sobre el terreno ajeno. Los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol. Este, sin embargo, no podrá entrar a cogerlos sino con permiso del dueño del suelo, estando cerrado el terreno. El dueño del terreno está obligado a conceder este permiso, pero solo en días y horas oportunas de lo que no le resulte el daño. Artículo 988. Denuncia sobre la obra perteneciente a muchos. Siempre que haya de prohibirse, destruirse o enmendarse una obra perteneciente a muchos, puede intentarse la denuncia o querella contra todos o contra cualquiera de ellos, pero la indemnización a que por los daños percibidos hubiere lugar se repartirá entre todos por igual, sin perjuicio de que los gravados con esta indemnización la dividan entre sí o prorrata de la parte que tenga cada uno en la obra. Artículo 989. Excepción de la servidumbre legítimamente constituida. Las acciones concedidas en este título no tendrán lugar al ejercicio de la servidumbre legítimamente constituida. Artículo 990. Acción popular a favor de lugares de uso público. Las municipalidades y cualquier persona del pueblo tendrán en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transiten en ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Artículo 991. Acciones populares no obstan las de los inmediatos interesados. Las acciones municipales o populares se extenderán sin perjuicio de las que competan a los inmediatos interesados. Artículo 992. Prescripción de algunas acciones posesorias especiales. Las acciones concedidas en este título para la indemnización del daño padecido prescriben al cabo de un año completo. Las dirigidas a precaver el daño no prescriben mientras haya justo motivo de temerlo. Si las dirigidas contra una obra nueva no se propusieren dentro del año, los denunciados o querellados serán amparados en el juicio posesorio y el denunciante o querellante podrá solamente perseguir su derecho por la vía ordinaria, pero ni aun esta acción tendrá lugar cuando, según las reglas dadas por la servidumbre, haya prescrito en sí el derecho. Bueno, a continuación se presentará la acción reivindicatoria, la demanda u ejemplo. Caso Torres Martínez Omar versus Juan López Ramírez. Omar Torres, ciudadano mexicano mayor de edad, inicia la acción reivindicatoria con las siguientes prestaciones. Hechos. Como lo acredita en el primer testimonio de la escritura pública sentada en el volumen 10 otorgado ante el notario público número 6 del estado de Hidalgo, soy propietario de la casa número 127 de la calle 24 de diciembre, Colonia San Pedro, Naponáloco, de esta ciudad. El inmueble objeto del presente juicio se identifica como una casa de 100 metros cuadrados de color azul de 2 plantas. El señor Juan López Ramírez, ahora demandado, ocupó el inmueble mencionado sin ningún derecho y hasta la fecha se encuentra ocupándolo sin ningún título. Siendo el suscrito propietario de pleno derecho del mencionado inmueble y al no tener la posesión del mismo por la mencionada ocupación ilícita, promuevo esta demanda a fin de que, una vez de que se me declare propietario, se me haga entrada del mencionado inmueble. Por lo expuesto ante usted, señor juez, atentamente solicito dictar auto radicando la presente demanda, emplazar al demandado, abrir en su oportunidad el juicio a pruebas y dictar sentencia favorable a mis intereses. Justo y legal mi solicitud, espero probidad de conformidad.